Bienvenidos al canal de análisis técnico Street. Pues bien, como veíamos en el último vídeo, la volatilidad se había disparado en los mercados y anticipábamos que esto podría continuar el resto de la semana porque teníamos muchas noticias macro que nos podían hacer pensar en ello. Bien, ¿cómo comenzó la semana? Pues primero veíamos una subida muy fuerte después de ese dato de la inflación en Estados Unidos que no fue tan malo como se esperaba y esto hizo rebotar muchísimo a los mercados. Luego vimos cómo en la Fed ya se anunció esa decisión de los tipos de interés de una subida del 0,5 como se esperaba y el discurso que dio Powell pues parece que no gustó demasiado a los inversores. ¿Y esto qué provocó? Pues una caída abrupta en el mercado, aunque la verdad que el discurso de Powell, yo lo poco que he podido escuchar y ver, no ha sido nada que se escape de la línea de lo que podríamos haber ido escuchando en los últimos discursos. Lo único que quieren, el objetivo primordial, es bajar la inflación y van a hacer todo lo que se pueda para bajarla, es decir, lo que ya veníamos viendo durante todo el año. Y hoy ha tocado el turno del Banco Central Europeo, ha llegado esa subida también de los tipos de interés del 0,5 y también ha hablado Lagarde. Y también parece que no ha sentado nada bien el discurso de Lagarde porque estamos viendo hoy unas caídas espectaculares tanto en Europa como en Estados Unidos. Mañana tocará la traca final porque tendremos el dato de la inflación en Europa y además es la conocidísima hora bruja, así que mañana puede que la volatilidad vuelva a ser muy alta. ¿Qué escenario tenemos ahora mismo? Pues bien, nos hemos alejado muchísimo de los máximos que veíamos durante la semana, ahora parece muy complicado volver a ellos, pero mañana vamos a tener una sesión que de nuevo va a ser muy importante. ¿Y por qué va a ser importante? Quizás podríamos llegar a ver incluso un rebote, pues porque la tónica que hemos podido leer en los mercados esta semana es que cuando ha pasado algo que no se esperaba, como era ese dato de la inflación en Estados Unidos que fue un poquito mejor de lo esperado, el mercado se disparó. Pero luego cuando hemos ido a hablar a Lagarde y a Powell, que han dicho lo que ya todos esperábamos que fueran a decir, y además la decisión de los tipos de interés ha sido la que todos nos esperábamos, una subida del 0,5, el mercado se la toma mal y ha visto caídas. ¿Esto a qué me huele? A una posible manipulación, porque en realidad no ha habido nada que nos superamos o que no nos esperásemos. Sin embargo, cuando vemos una noticia que no nos esperamos positiva, como la que vimos del dato de inflación en Estados Unidos, el mercado repuntó con mucha fuerza. Por lo tanto, mañana mucho cuidado, porque puede ser, como decimos, la traca final. Si vemos que la inflación es menor de lo esperada en Europa, puede que el mercado se lo tome muy bien. ¿Por qué? Porque es un dato que no nos esperábamos. Es decir, puede que esto impulse de nuevo a los mercados. Pero ojo, porque si vemos que la inflación va a ser un poquito más alta de lo esperado o incluso lo que ya se espera, como hemos visto durante toda la semana será el dato que se espera, pues puede que la caída sea de nuevo muy fuerte en los mercados. Así que bueno, ya podemos ver que la sesión de mañana va a ser muy interesante también. La verdad que es una situación muy complicada para operar en los mercados. Muchas veces este tipo de situaciones intentamos sobreoperar y al final no acabamos haciendo nada o incluso acabamos perdiendo dinero, así que mucho cuidado con operar ahora mismo en los mercados. Y hoy, como todos los días, veremos tres acciones que ya os adelanto que van a ser muy interesantes porque sé que son de esas acciones que os gusta ver. Así que bueno, no os podéis perder el vídeo de hoy. También, antes de comenzar con los tres análisis diarios, quería recordaros que me podéis dejar en los comentarios las acciones que queráis que analice en el vídeo del resumen semanal, porque esta semana sí que tendremos vídeo del resumen semanal. Así que nada, sin más dilación, vamos con las tres acciones de hoy. Las tres acciones que vamos a analizar hoy son IAG, BVA y Horizon. BVA y Horizon, la verdad que se han metido un buen porrazo en la sesión de hoy, pero IAG, la verdad que para lo que hemos visto en la sesión de hoy, la volatilidad excesiva y la fortísima caída se ha mantenido muy bien, y vamos a ver por qué. Bien, vamos a analizarla desde el comienzo de la subida que veíamos desde principios de octubre. Fijaros como la subida fue espectacular, fue superando cada resistencia que tenía en el camino, consolidándola como soporte, primero en la media de 70, luego la media de 200, luego la zona de 1,50, comentados con la zona muy importante, y ahora parece que sobre la zona de 1,50 ha formado un suelo muy estable en su cotización. Por lo tanto, ahora parece que esta zona es bastante complicada de superar. Además, estamos viendo cómo la media de 200 y de 70 sesiones se van acercando a la zona en la que se encuentra la cotización. Si nos fijamos en el volumen, en la sesión del martes se disparó con esa altísima volatilidad. Luego en la sesión del miércoles fue bajando y hoy ha sido aún más bajito. Ha cerrado en positivo, de lo poco que ha cerrado hoy en positivo, con una subida del 0,52%. Y bien, ¿qué escenarios ahora mismo podemos ver en IAG? Es muy complicado decir ahora mismo va a hacer esto o va a hacer lo otro, pero sí lo que podemos hacer es centrar diferentes escenarios para que a partir de lo que vayamos viendo veamos si se activa un movimiento u otro movimiento en el gráfico. Así que bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora mismo. El primero de los escenarios es, como ya comentamos en el anterior vídeo, que se vaya a cerrar ese gap
que tiene abierto en la zona de los 1,70 aproximadamente en el gráfico, 1,69. Bien, ¿qué deberíamos ver para irse a cerrar ese gap? Pues bien, lo primero que debería hacer es quizás ahora mismo podría llegar a tocar incluso esa zona de 1,50 en el gráfico, que vemos que actúa como soporte, y ver un nuevo repunte al alza superando la zona de los 1,57, pero ojo porque si vemos ese repunte debe venir acompañado con muchísimo volumen. Fijaros que la sesión del martes el volumen fue muy alto, pero vimos como se alejó bastante de los máximos. Quizás si hubiera conseguido cerrar muy cerquita de los máximos hubiera seguido ese impulso al alza, pero al ver ese cierre bastante lejos de la zona de máximos, además hemos visto que el mercado ha ido tirando a la baja, pues será muy complicado que se mantuviese la cotización. Por lo tanto, ahora donde se ha ido a esa zona que tiene sobre el gráfico los 1,50, para esta zona si entra con fuerza el volumen y vemos un volumen creciente, pues ojo porque podría atacar de nuevo esa zona de 1,57, superar esos máximos de 1,60 y superar los máximos de 1,60 pues puede que directamente se vaya a cerrar ese gap. Ahí que deberíamos analizar, pues deberíamos ver el RSI que tiene en esa subida, porque si es inferior al que veíamos a mitad de noviembre, que se encontraba en la zona de los 78,84, pues podría formar una divergencia, formaría el final de la subida y veríamos ya la caída definitiva de nuevo en la cotización. Ese sería el primer escenario. El segundo de los escenarios que debemos barajar es la zona de 1,50. Si pierde la zona de 1,50, mucho cuidado porque rompería el movimiento lateral y podría caer con mucha fuerza. Así que es verdad que ahora, como comentábamos antes, tiene la media de 200 y la media de 70 que podrían actuar como soporte en el gráfico. Por lo tanto, puede que le quedase la última oportunidad. Sí que es verdad que deberíamos analizar si vemos una caída, si viene acompañada de volumen o no viene acompañada de volumen. ¿Por qué? Pues porque si vemos que rompe la zona de soporte de 1,50 sin apenas volumen, pues puede que sea una ruptura en falso, simplemente para apoyarse en la media de 200 y ver de nuevo ya ese impulso al alza con mucha fuerza. Pero si viene acompañado con mucho volumen y no se mantiene sobre la media de 200, puede que sea el final de todo el movimiento lateral que venimos viendo desde los últimos 30 días. Fijaros que podría ser también clarísimamente esto que tenemos aquí, una fuerte distribución, es decir, hemos visto una acumulación, vemos cómo subiendo. Durante todas estas sesiones habremos visto un movimiento de distribución. La clave, ¿dónde va a estar? Pues como decimos, ver si se mantiene sobre la zona de 1,50, porque si la pierde podría caer y desactivar todo el movimiento alcista. Y por el contrario, si vemos que rebota sobre la zona 1,50 acompañada con mucho volumen, podría dirigirse hasta la zona del gap. Como decíamos, es imposible saber ahora mismo qué va a hacer, si mañana va a perder esta zona o si mañana se va a lanzar hasta los 1,57. Hay veces que las acciones, si queremos operar quizás haciendo swing trading, pues la deberíamos seguir muy de cerca en ciertos momentos para saber cuál es la tónica que podría llegar a tomar los siguientes días. Y probablemente ahora la cotización de IAG se encuentra en uno de esos momentos. La siguiente de las acciones es BBVA. Fijaros la fortísima caída que hemos visto hoy. Al igual que pasa con IAG, pues no habrá que descartar que después de toda la subida habremos visto un movimiento de distribución y ahora habremos visto la caída inicial que ponga fin a toda la subida que veíamos viendo durante todos los meses. Pero como ha sido una subida muy consolidada, pues de primeras no la podemos dar por perdida. Y tenemos varios factores para pensar que quizás podría mantenerse al alza, aunque después de la vela de hoy tan negativa, cuesta creerlo. Fijaros cómo la caída de hoy hasta donde ha llegado. Fijaros que ha llegado hasta el anterior techo que tenía la cotización antes de ver esa fuerte subida en la segunda quincena de noviembre. Ahora además fijaros que la sesión de hoy el volumen ha sido muy bajito, hemos visto una caída del 3,63% y el volumen ha sido muy bajo, es decir, sí que es verdad que ha sido más alto que lo que veíamos en las últimas sesiones, pero no ha sido demasiado alto, no ha sido una sesión de un volumen excesivo para ver una caída tan fuerte. Por lo tanto, fijaos cómo ha habido sesiones anteriormente de un volumen bastante más alto, superando los 20 millones de acciones. Eso no ha pasado en la sesión de hoy. ¿Qué nos puede indicar cerrando prácticamente en los mínimos de la sesión? Pues que quizás podríamos ver nuevas caídas, quizás pillarse la media de 70. Aquí estaría la clave, la zona de los 5,18, donde se encuentra ahora mismo prácticamente la media de 70. Que vemos que pierde esta zona, pues ahora ya sí que sí, ojo, porque se desactivaría toda esta tendencia alcista y podría dar comienzo a una tendencia bajista que podría mandar de nuevo a la cotización a los mínimos que veíamos durante el año 2022. Pero de momento podría quedar alguna esperanza en su cotización. Va a ser clave también la sesión de mañana porque va a afectar mucho a la cotización del BBVA. Ya sabemos últimamente esa decisión de los tipos de interés está afectando mucho a los bancos. Quizás, dependiendo del dato que sea del IPC, lo puede afectar más o menos, por lo tanto la volatilidad
va a estar prácticamente asegurada en la sesión de mañana. Si la vemos en el gráfico semanal, pues vemos como simplemente en toda la subida ha sido una caída importante. Sí que es verdad que ojo, porque ha perdido esa media de 70, esa media de 6 sesiones que venía apoyándose en toda la subida cuando vemos correcciones más importantes, pero hoy la ha perdido. Por lo tanto, la clave quizás de mañana, si vemos un rebote, es que se mantenga sobre esa zona de los 5.40 aproximadamente. Pues la verdad es que quizás todo apuntaría a que podríamos ver unas caídas, quizás mañana a principio de la sesión. El dato de la inflación en Europa se va a dar a las 11 de la mañana, por lo tanto puede que abramos con caídas, a ver cómo cierra hoy Estados Unidos también. De momento no tiene pinta de que vayamos a ver un pedazo de rebote al final de la sesión, pero bueno, viendo la volatilidad que hay ahora en el mercado se puede esperar cualquier cosa. La clave en el gráfico del BVA ahora mismo y donde más podemos rascar es quizás en visualizar esta zona de los 5,18, que es donde se encontraría la media de 70 sesiones y no debe perderla para mantener la tendencia alcista. Y la última de las acciones es Horizon. Ya ha hecho algo que la verdad que es muy común en su cotización. Vemos una especie de movimiento lateral cuando parece que está paradita y vemos un subidón de repente. ¿Y por qué digo que es algo muy común? Porque fijaros como en toda la caída viene haciendo prácticamente lo mismo. Lo hemos visto a principios de 2022, fijaros, de repente movimiento lateral y despega. Lo veíamos a mitad del año pasado, en mayo, movimiento lateral y de repente despega. Lo vemos también, fijaros, si nos vamos un poquito más adelante, ahora en mayo de 2022, movimiento lateral y despega. Por lo tanto, ahora que hemos visto el mismo movimiento de siempre, si nos basamos en ese mismo movimiento de siempre, ¿qué hemos acabado viendo? Pues que después de ese subidón muy efervescente, al final acaba perdiendo todo lo ganado y vuelve a caer. Por lo tanto, cuidado. La clave, ¿dónde estaría para pensar que nos podemos mantener al alza después de una subida así? Mantenerse sobre la media móvil de 200 sesiones, pero hoy ya hemos visto cómo a cierre la ha perdido. Por lo tanto, perspectiva ahora bastante negativa. ¿Qué debemos vigilar ahora? La media de 70. ¿Por qué? Pues porque fijaros como otras veces cuando ha caído después de esa subida se ha apoyado en la media de 70. Fijaros como lo hizo aquí también, lo hizo aquí también. Por lo tanto, es lo que debemos vigilar ahora mismo. Intentar ver si se mantiene sobre la media 70 y ataca de nuevo la media 200. Vemos que no ha pasado prácticamente en ninguna ocasión, pero es lo que debería pasar si vemos un giro de tendencia al alza. Ya lo he comentado muchas veces en muchos vídeos de muchos chicharros. Este tipo de subidas no me gustan nada y es que además tampoco acaban marcando un giro de tendencia en la cotización en el medio largo plazo. Quien hubiera estado dentro de su cotización porque haya entrado durante los últimos meses, pues la verdad que habrá hecho las navidades con esta fortísima subida. Pero quien se suba ahora al carro, pues cuidado, porque al final vemos cómo acaba cayendo. Por lo tanto, puede que sea muy pronto para decir que vemos un giro de tendencia en el gráfico, porque la experiencia lo que nos dice desde principios del año pasado es que cada vez que vemos una subida así acaba perdiendo todo lo ganado. Simplemente parece que es para llamar un poquito la atención, acumular más gente dentro de la acción y algunos quizás aprovechar estas subidas para salirse. Así que bueno, la verdad que situación complicada, entre comillas, para Horizon, porque ya vemos como la estadística lo que nos dice es que luego continúa cayendo, pero bueno, habrá para todos los gustos y colores. Así que nada, nos vamos a ver de nuevo este fin de semana en el vídeo del resumen semanal del domingo, donde comentaremos todo lo que ha pasado esta semana y la situación que tenemos ahora mismo en los mercados, porque es bastante complicada y es bastante... va a dar bastante de calor, por así decirlo, porque ya estamos en un punto en el que parece que los cortos se vuelven a sacar pecho y a decir, ves, esto es lo que nosotros pensamos, vamos a volver las caídas, vamos a volver a mínimos, y parece que los largos se han echado un poquito atrás, pero por el contrario, tampoco habría que descartar ese último rally de final de año en el que algunos confían, pero que ya comentábamos que cuidado, en el anterior vídeo lo decíamos, que podía ser la empapelada de Navidad. Así que todo esto lo vamos a ver en el vídeo de esta semana, porque puede que cuando acabe este año, pues el mercado coja una nueva tónica o quizás suba como hemos visto en los últimos meses, pero bueno, esto lo vamos a ver todo en el vídeo del resumen semanal y creo que va a quedar todo bastante claro. Así que bueno, como siempre os digo, lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. El domingo nos veremos de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.